Ser podcast. El arquero lanza la flecha hacia el pebetero. 32 años después de que una flecha encendiera el pebetero de Barcelona 92, la llama olímpica está a punto de llegar otra vez, esta vez al Sena. Crónica 24/7. Primera medalla de oro para el equipo español en estos Juegos Olímpicos. A días de que empiecen los Juegos Olímpicos de París 2024, dedicamos este reportaje de Crónica 24/7 a darte claves. Eva Aguado. Esto huele a oro. Muy cerquita. Ahora mismo va en cabeza Mireia Belmonte. Para que sigas los juegos, los disfrutes, los entiendas, incluso empieces ya a cruzar los dedos para que España bata su récord de 22 medallas. Episodio 134. ¡Ha ganado Nadal! ¡Qué derechazo de Nadal para ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín! Consejos y claves para seguir los Juegos Olímpicos. Je suis l'emblème de Paris 2024 et voici mon visage. Por Gillian Ayala. Mon visage est né de la rencontre de 3 symboles. La médaille d'or. No hay verano más emocionante que el que se vive junto a unos Juegos Olímpicos, y los de París de 2024 ya han pasado a la historia, por varias razones o curiosidades. La flamme. Olympique et paralympique. Para empezar, histórica inauguración, porque nunca antes se ha hecho un desfile de los atletas fuera de un estadio olímpico. París ha cambiado ese estadio por un río, el Sena. Cada delegación nacional navega por el Sena a bordo de embarcaciones equipadas con cámaras que siguen el recorrido de los deportistas por el corazón de París. De este a oeste, el objetivo del desfile era atravesar lugares históricos y emblemáticos de la ciudad, como la Plaza de la Concordia, para terminar en Trocadero. Pero hablar de Juegos Olímpicos es hablar, sobre todo, de atletismo. El atletismo va a ser, sin duda, el deporte rey de los Juegos Olímpicos, como es siempre en todas las ediciones. Y uno de los que más sabe de atletismo en España es José Luis López, el profe López. Van a ser protagonistas hombres y mujeres atletas que ahora mismo son las grandes estrellas, como Mondo Duplantis, el saltador sueco con pértiga, que acabó la temporada pasada con récord del mundo, ha empezado esta temporada el aire libre también con récord del mundo, que siempre aspira más, pero hay muchos más: Karsten Warholm, Jakob Ingebrigtsen, Signe Malachin, Noah Lyles, Erika Jackson, Femke Bol, Faith Kipyegon, Guda Segai. La mayoría de atletas que he nombrado van a buscar incluso 2, 3 medallas de oro. Y estos son los nombres y los atletas que hay que seguir muy de cerca, pero luego está el talento joven, los atletas revelación de estos Juegos Olímpicos. Y se podía dar, por ejemplo, la revelación de que un atleta africano, sería una gran sorpresa, pero es posible, consiguiera la medalla de oro en los 100 metros masculinos, acabando con la hegemonía de los sprinters estadounidenses y caribeños. Estados Unidos y China, por ejemplo, suelen arrasar con las medallas, pero España también tiene opciones y deportistas que llegan con muy buen nivel. Especialmente en la marcha, donde venimos de las 4 medallas de oro posibles del último campeonato del mundo. Tenemos también muchísimas esperanzas en Jordan Díaz. Va a debutar en los Juegos Olímpicos con España, que acaba de ser campeón de Europa de triple salto en Roma con la tercera mejor marca de todos los tiempos. Hemos de confiar también mucho en Ana Peleteiro, ya que la única, de momento que sepamos, gran estrella que va a faltar en los Juegos es la venezolana Yulimar Rojas, que era prácticamente invencible en triple, pero si no está Yuli, a partir de ahí las opciones de Ana Peleteiro suben mucho para conseguir incluso la medalla de oro. Repasando datos curiosos a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos, el exdirector del diario AS, Alfredo Relaño, recordaba una historia sorprendente que tiene que ver con la participación de España. Podemos decir que casi sin querer en unos Juegos ganamos oro, pero nos enteramos 100 años después. Nuestros primeros medallistas de oro fueron y volvieron a los Juegos de París sin tener ninguna noción de que participaban en Juegos Olímpicos. Se apuntaron a pelota. Los Juegos de París tuvieron la complicación de que se mezclaron con una exposición universal. El jefazo de la exposición universal no quería los Juegos Olímpicos, sino los admitió y mezcló las pruebas de verdaderos deportes que Coubertin le proponía con cosas como carreras de sacos. Dentro de ese programa pues había pelota, y había pelota vasca, y hubo 2 españoles que se inscribieron, fueron allí a jugar
Solo se inscribió otra pareja que era francesa, que luego no se presentó, y volvieron sin jugar y sin tener la menor constancia que habían participado en los Juegos Olímpicos. Y ya en 2004, más de un siglo después, el COI, pretendiendo poner orden en todo lo que ocurrió en aquellos Juegos de 104 años antes, decidió que la participación de Villota y Amézola era real, era olímpica, y les adjudicó senda de medallas de oro, cuando ellos ya llevan bastante tiempo fuera de este mundo, sin la menor idea de que eran medallistas de oro, ¿no? Los Juegos Olímpicos de 2024 traen también novedades que en unos años se contarán como esos típicos datos curiosos que igual no sabías. Nous sommes à Paris en 1789. Le 14 juillet, la Bastille tombe sous l'assaut des révolutionnaires. El maratón olímpico es una especie de homenaje a la marcha de las mujeres sobre Versalles, un momento crucial de la Revolución Francesa. Et la fin. Allez au château de Versailles réclamer au roi Louis XVI du pain et des réformes. Los atletas pasan desde los Campos Elíseos hasta la histórica Plaza de la Concordia. Se incluyen además 6 nuevas disciplinas muy vinculadas a la cultura urbana: el skateboarding, escalada deportiva, BMX freestyle, surf, baloncesto 3x3 y breaking. A lo largo de los siglos se han ido adaptando a nuestro tiempo y con la televisión se convirtieron en todo un espectáculo de masas en todo el mundo, dentro y fuera de los estadios. Se trata de conectar con toda la gente que te está escuchando, de transmitir que aquello que para ti es maravilloso ver en la pista, las hazañas de una estética fantástica, con un componente didáctico que para mí es muy, muy importante, con mucho respeto, con muchísimo respeto por todos los atletas que son los y las grandes protagonistas del deporte más bello del mundo. Je suis l'emblème de Paris 2024 et voici mon visage. Crónica 24/7. Pedí una cita por teléfono hace ya un mes y medio. Te dan en un El mes, 75% de los españoles que han necesitado la atención primaria en el último año se queja. El mismo problema que hay en todos los sitios. Más tiempo de espera, pero para todo. Vas a los médicos y no hay ninguno de tu médico, hay gente nueva. De que ha tenido que esperar una media de 8 días. Antes, en la misma semana pedías cita para tu médico y el mismo día te daban para tu médico. Ahora ni por teléfono. Son datos de la primera oleada del barómetro sanitario del CIS, que se acaba de publicar ahora en julio. Si en invierno está mal, en verano ya es desastroso. Porque se van de vacaciones y entonces juntan a la gente en un médico un montón. Y aunque ha crecido ligeramente la satisfacción de los ciudadanos con el sistema sanitario, en Crónica 24/7 nos fijamos en los turnos de vacaciones sin cubrir o en el cierre de camas típicos del verano. El sofocón de la atención primaria, por Adrián del Pozo. Esto es Málaga. Estamos para defender la sanidad pública, porque últimamente se está deteriorando mucho, hay muchas listas de espera, pides cita para el médico de cabecera y te tardan 2 semanas. Porque queremos que la sanidad siga siendo pública. Para intentar que no privaticen, que la sanidad es muy importante. Madrid, Barcelona, o Santiago de Compostela. Son muchas las ciudades de España que en los últimos meses se han echado a la calle para pedir una sanidad pública de calidad. Una sanidad pública que en los últimos tiempos arrastra un grave problema: la falta de médicos. No nos podemos permitir como país que nuestros profesionales, después de formarles, después de estudiar la carrera, de hacer la especialidad, acaben yéndose por las malas condiciones de trabajo a los que les estamos sometiendo. Es la ministra de Sanidad, Mónica García. La falta de médicos es un problema estructural de la sanidad en muchos puntos del país, un problema que en verano se multiplica porque la población en muchos lugares, sobre todo de costa, se dispara y porque los médicos también tienen derecho a vacaciones. La cadena SER ha conseguido los planes de verano de las comunidades autónomas. Algunos ya se habían publicado y otros los hemos obtenido gracias a la red de emisoras de la SER. Hemos comprobado que en la mayoría de comunidades las vacantes por vacaciones no se cubren como deben. En La Rioja, Aragón y Castilla y León no se va a contratar un solo médico en todo el verano para cubrir las vacaciones en 3 autonomías donde viven más de 4 millones de personas. Ana Isabel Bas es médico de atención primaria en Ezcaray, en La Rioja. Los medios son los que hay, no
hay más. Somos 3 médicos en enero y 3 médicos o a veces 2 en agosto. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que a la población de nuestra población de todo el año no la podemos dejar desatendida. En general, de media en España se van a contratar 8 médicos por cada 100.000 habitantes este verano. Por encima de esa media, Murcia con 11, Valencia con 15 o Andalucía y Castilla-La Mancha con 25. Números insuficientes para los sindicatos. María Ángeles Gómez es portavoz de comisiones en Valencia. Se resiente la calidad asistencial, desde luego la atención a los usuarios pues se va efectivamente a resentir. Y por debajo de esa media, Madrid, Baleares, Cantabria y Navarra, con entre 4 y 6 nuevos contratos por 100.000 ciudadanos. En Cantabria ya se empiezan a ver los efectos de esos pocos contratos. Las urgencias en Laredo ya están colapsadas. En una espera de más de 6 horas, ya que solo hay 2 facultativos prestando servicio, cuando tenía que haber 4 por la tarde y 3 por la noche. Es Carlos Ateca, de Comisiones Obreras. En la mayoría de casos coincide con un problema habitual en la sanidad. Es el caso de Madrid. Deberíamos estar trabajando 10 médicos de tarde, pero en la actualidad, algunos días de verano, estamos trabajando 3 médicos. Cuando pedimos soluciones a la consejería, lo que nos dice es que no hay suplentes, que entonces lo que podemos es hacer horas extra. Es María de Miguel, médica en Vallecas. Cerrando la tabla está Cataluña, que no llega a un médico nuevo por cada 100.000 personas. La Generalitat solo va a contratar 71 médicos en todo el verano para 8 millones de habitantes, 8 millones más los turistas. Pero, ¿qué hay del dinero? ¿Cuánto se van a gastar las autonomías en reforzar la atención primaria y la sanidad este verano? De media, unos 16 euros por español. Pero hay comunidades que invierten mucho, mucho menos. Es el caso de Cataluña. La Generalitat solo va a invertir 1 euro por habitante en su plan verano para la atención primaria. 1 euro cuando Canarias o Castilla-La Mancha invierten más de 30 por persona. Pero es que para ver la magnitud de la cifra hay que tener en cuenta que Extremadura, donde hay 8 veces menos población que en Cataluña, invierte 13 millones de euros, Cataluña menos de 9. Entre las comunidades que más invierten, además de Canarias y Castilla-La Mancha, están Murcia y Andalucía, entre las que menos, además de Cataluña, Galicia. Y hay comunidades, lo habrán notado en este repaso, que hemos mencionado poco, porque no han querido facilitarnos los datos que les hemos pedido. Asturias, Euskadi, Galicia, Canarias y Extremadura no han facilitado a la SER ni siquiera el número de médicos que se van a contratar. Crónica 24/7. Cuando el miedo a volar se convierte en una fobia que te impide viajar en avión, limitando tu libertad de movimientos, la vida se complica. Si tengo amigos fuera de España, surge la opción de ir a verlos. Si no me tiran de los pelos mis amigos para montarme en el avión, yo no me voy a ir sola a ver a un colega. Ella es Paula y su miedo a viajar en avión la condiciona. Como ella, 2,5 millones de españoles tienen aerofobia. Y en Crónica 24/7 nos preguntamos si se puede superar ese miedo. El miedo a volar. Miedo a volar. Por Almudena Lopesino. Señores pasajeros, embarquen por la puerta número D50. Es el momento en el que casi todo el mundo que viaja en avión siente como mínimo un cosquilleo en el estómago. Se encienden los motores, el avión empieza a moverse y llega el llamado punto de no retorno. Ahí es cuando el avión empieza a elevarse. Bueno, pues con el corazón se me acelera, no puedo pensar de manera lógica, soy poco funcional realmente y prefiero que la gente me deje tranquila y cuando me baje del avión ya pasó. Ana voló por primera vez cuando tenía 10 años. Recuerda que la sensación de montarse en un avión no le gustó en absoluto. Recuerdo notar, comentarle a mis padres que era como que el asiento delantero se me venía como hacia adelante, como una sensación así un poco de agobio. Pasarlo mal, antes y durante el vuelo. Solo se calma cuando toca tierra firme. Y el viaje más largo que he hecho han sido 3 horas y bueno, pues lo paso mal tanto al despegue como al aterrizaje, durante el vuelo. Y no sé, es una sensación como de angustia, de quererme bajar ya, no estar tranquila, soy incapaz de dormir durante un vuelo. Pero, ¿y qué siente exactamente una persona con miedo a volar? Porque es un miedo que paraliza muchísimo y además es miedo incluso desde antes. O sea, yo desde antes de coger un avión, pero incluso meses, o sea, he tenido momentos en los que me llegaba a pasar 2 meses muy nerviosa porque sabía que tenía que volar en verano para un viaje.
Paula solo coge aviones por obligación, más bien por trabajo, y cuando lo ha tenido que hacer por ocio, planificando el viaje meses antes, el sufrimiento es máximo. Y he soñado por las noches con el avión, he soñado con accidentes, o sea que me tortura bastante. Llegaba a tener como crisis de ansiedad gordas antes de coger algún vuelo. Ella recuerda a la perfección en qué momento desarrolló la fobia. Fue de pequeña durante un viaje con su familia. Tuve un vuelo medio malo de Nápoles a España con mi familia, en el que hubo así turbulencias de estas que da la sensación que el avión baja mucho, muy rápido, ¿no? Y se te como descompone un poco el estómago. Y en uno de esos golpes, unas chicas como que pegaron un grito del miedo en el avión, y me acuerdo de que a mí eso me asustó mucho. Respiración acelerada, miedo, ansiedad anticipatoria son algunos de los síntomas que presentan las personas que tienen miedo a volar. El miedo solo se activa cuando hay un peligro cercano, y lo que ocurre con el miedo a volar es que ese miedo es irracional, no está justificado. Entonces se activa los mismos campos, las mismas reacciones psicofisiológicas que si tuviésemos un peligro real cercano. Quien habla es Alfonso Bertodano, piloto, pero además psicólogo. Ha creado el curso Perdiendo el miedo a volar, en el que ya han ayudado a decenas de personas. El conocimiento técnico de lo que es la aviación, con el conocimiento de qué formas de gestión de la ansiedad utilizando tu propio organismo puedes utilizar. Es la ventaja de ser piloto y ser psicólogo, que les integro estos dos mecanismos, estos dos conocimientos, para que trabajen como un mecanismo eficaz cuando luego se exponen. Bertodano define qué es exactamente tener miedo a volar. Es una fobia situacional que no se da en todos los momentos, sino solamente cuando piensas que te vas a exponer a ese peligro o cuando estás en ese momento donde pueden ser pues unas turbulencias o cuando se cierra la puerta del avión, pero lo que tú tienes es la necesidad de huir. Y la pregunta del millón, ¿se puede superar esta fobia? Hay muchas personas que lo superan muy rápidamente, pero nosotros somos muy prudentes. Es decir, sabemos que superar una fobia es un proceso y ven al curso a trabajar, no a que te quitemos el miedo, porque nosotros no quitamos el miedo. Te enseñamos qué es lo que tú tienes que hacer para poder volar gestionando la ansiedad y que no sea un impedimento. El miedo a los aviones suele desarrollarse de pequeños, pero también puede aparecer siendo adultos. No hay una respuesta clara porque no todos viajamos en avión de niños. Algunas personas lo cogen por primera vez ya de mayores, pero Bertodano apunta a nuestros referentes cuando somos pequeñitos. Lo que sí que es cierto es que si tienes a tu padre, a tu madre o a familiares cercanos con miedo a volar, cuando tú estás en una situación que no sabes cómo interpretar y te fijas en esa persona y la ves que está agarrada al asiento con los nudillos blancos y no te sabe dar una explicación de por qué, simplemente le ves que tiene miedo, tú empiezas a interpretar que esa situación es peligrosa, porque si tu padre tiene miedo ahí, es que algo ocurre. Y claro, después están los momentos críticos, los que podemos interpretar como un peligro. Luego ocurre que tenemos el despegue, que tenemos sensaciones que no sabemos interpretar, tenemos turbulencias, que no sabemos el alcance de las turbulencias en el avión, y al final lo que hacemos es interpretar que volar es peligroso. Y entonces, si volar es un peligro, cada vez que yo me vaya a exponer a un peligro, se me va a activar el sistema simpático, donde yo me voy a preparar para huir. Si tienes miedo a volar, Bertodano da un consejo: cuanto más viajes en avión, más lo normalizarás, y con la ayuda de este tipo de cursos aprenderás a controlar la ansiedad e incluso a superar del todo esta fobia. Crónica 24/7. Esto es Crónica 24/7, el podcast de reportajes de la cadena SER que cada semana busca y te ofrece testimonios, historias. Van a ser protagonistas hombres y mujeres atletas que ahora mismo son las grandes estrellas, como Mondo Duplantis, el saltador sueco con pértiga que acabó la temporada pasada con récord del mundo. Información, miradas. Los medios son los que hay, no hay más. Somos 3 médicos en enero y 3 médicos o a veces 2 en agosto. Crónica 24/7 es una producción de SER Podcast. Es una fobia situacional que no se da en todos los momentos, sino solamente cuando piensas que te vas a exponer a ese peligro o cuando estás en ese momento donde puede ser pues unas turbulencias o cuando se cierra la puerta del avión. Dirección: Eva Aguado. Está en todas las plataformas. Suscríbete. Realización y diseño sonoro: Juan Aranaz. Disponible los sábados a las 10 de la mañana en la aplicación y la web de la cadena SER y en las principales plataformas. Cadena
Cadena SER. La radio.